El sector empresarial privado viene de hacer un pago que es el doble aguinaldo, eso representa un 7.8%. El aumento salarial al cual ha llegado el gobierno con la central obrera hoy día, del 10% a la masa salarial y el 20% al mínimo nacional, lo vemos como un porcentaje elevado para el sector privado, especialmente para las pymes, especialmente para las pequeñas empresas. En ese marco nos preocupa ese aumento elevado, pero también comentarle de que en el marco de un decreto el sector empresarial, más que todo el mediano y el grande, va a hacer y va a extremar esfuerzos para poder cumplir este decreto, pero también vamos a pedir una articulación pública-privada para generar condiciones importantes para el sector privado cuando debemos hoy enmarcar una política de inversión, de empleo sostenible a largo plazo. Creemos que ese debe ser el camino, vamos a buscar esa articulación porque el porcentaje es elevado para este año cuando ya venimos a hacer pagos como el doble aguinaldo. Importante también ver las cifras, veníamos aumentando la formalidad en las pymes especialmente y estamos seguros que medidas como un elevado porcentaje en el marco de los salarios hace que se incremente la informalidad y adicionalmente no solamente la informalidad, pero sino también el desempleo, y eso es lo que a nosotros nos preocupa y ese es el trabajo que debemos llevar hacia adelante. Indicarle de que se va a hacer y se va a extremar esfuerzos para cumplir este decreto de aumento salarial, pero al mismo tiempo debemos buscar una solución para aquellas empresas que van a estar en problemas y para eso la articulación pública-privada es fundamental. No solamente créditos, buscar el mecanismo, por ejemplo, la reglamentación de la ley de inversión es fundamental para nosotros en este marco, para dar las condiciones a que existan más inversiones, más empleo y eso pueda paliar de alguna forma los aumentos salariales que se está viendo. Si nosotros no producimos más de una forma más eficiente, de nada sirven los aumentos. Por esa razón es que es fundamental la articulación pública-privada para que llegue a todos los sectores, a todos los segmentos, pequeño, mediano y grande. Bueno, para el sector privado es un multiplicador en muchos aspectos. No se olvide que están los recargos nocturnos en muchas empresas que trabajan, las horas extras, adicionalmente los bonos de antigüedad. Eso son aspectos que nos va haciendo una carga importante. Decirle en algunos aspectos, por ejemplo, no le puedo entrar muy específico, pero decirle a aquellos que estaban ganando 1.200 bolivianos, terminan recibiendo en el sector privado casi 5.000 con todos esos aumentos. Entonces el mínimo nacional que vaya a un aumento del 20%, eso significa también carga en lo que son la antigüedad y los aspectos de los aportes. Pero en el aspecto de la masa del 10%... No creo. A ver, José Luis, está preocupado Gabriel Dardú. A ver, Carlos, lo que pasa que es preocupante para una economía donde el 30% es formal y es el que recibe este tipo de aumentos, de esta forma. Cada empresa va a tenerse que acomodar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El gobierno no ayuda mucho. Por ejemplo, el caso del azúcar. Cuando el azúcar estaba con precio alto, cortaron la exportación. Cortaron la explotación. Ya, el maíz de la misma manera. Entonces, en el mejor momento, cuando pueden tener utilidades, el gobierno lo corta el ciclo de mercado, desde productor hasta consumidor final, y rompe contratos. Y eso hace que las empresas también pierdan dinero. Aparte de los bloqueos y todo, que es un imponderable, que ya hay que considerarlo como parte de la negociación cuando se trabaja con el exterior. Porque en el exterior no entienden que pueda estar bloqueada una carretera porque no le pusieron 3 profesores a una escuela. O sea, nadie lo entiende. Vale. Pero eso es lo que está sucediendo y con eso tiene que trabajar todo el mundo. Ahora, aquí hay un problema que es el empleo disfrazado. Cuando vos tenés los vendedores de ropa, ya que cada vez hay la pelea en el cuarto anillo, cuando vos vas a la universidad, por ejemplo, por el cuarto anillo a veces no puedes pasar porque hay un montón de gente. Lógicamente ese es un empleo disfrazado porque es temporal, es vendiendo ropa, es vendiendo una cosita, ganar el día. Entonces, eso no ayuda en nada. Y peor ahora
en el reto que tiene que tener el gobierno y todo el país en formalizar la economía, no en informalizar la economía. Entonces, tienen que estar preocupados los empresarios privados, porque de una u otra manera Bolivia no es un país en el que el acceso, el tema del mar siempre ha sido un problema, el acceso al mar, el acceso a los puertos, a los mercados mayores, siempre ha costado mucho más. Entonces, el empresariado boliviano siempre ha tenido... Exportar es más caro. Exportar es más caro. Entonces, cuando vos haces tus costos de exportación, ahí va inclusive el tema de los costos imponderables que te des, que se llaman los imprevistos. A veces está en un 5, 10% de tu contrato, porque el camión se paró en Perú, porque el camión se paró en Arica, y ahora también en Chile hay paros, hay bloqueos. Sí. Entonces, no hay una continuidad de la cadena productiva, digamos, desde el productor hasta el consumidor final, en que todo se maneje como un reloj. Entonces, y cuando vos tenés estas políticas salariales que suben el costo fijo, lo único que estás haciendo es crear las condiciones para que las empresas o se reduzcan, o se mecanicen, o prescindan de cierto tipo de personas. Estas son empresas más o menos grandes, porque... Más o menos grandes. Si estamos hablando de la pequeña empresa, el caso es catastrófico. Ahí son 1.700 unipersonales, o sea que es una persona X, por ejemplo, José Luis Parada, que tiene 5 o 6 personas trabajando. Entonces, ¿qué hago yo? El momento en que no puedo pagar, porque tengo que pagar los impuestos, tengo que pagar el seguro, tengo que pagar la AFP, si no estoy en la AFP me multan, y si el SIM viene también tengo problemas. Entonces, lógicamente yo muchas veces digo, no, prefiero producir y terciarizar en la informalidad. Y ahí te viene el problema de que muchas cosas se hacen terciarizadas en la informalidad, en que una empresa X contrata un servicio y prefiere pagar un porcentaje del impuesto y lo declara, pero ya no tiene a la gente trabajando. Entonces, ese es un problema de la terciarización, que son expertas las petroleras en eso, ¿no? Las petroleras, las transnacionales, que llegan, se hacen de contrato. Por ejemplo, Samsung, con el tema de la planta de urea y amoníaco, ha subcontratado a muchas empresas para traer, para trasladar, para esto, para lo otro. Entonces, esa terciarización, el que contrata es el que tiene el problema con la gente, ya no la empresa mayor. Entonces, en Bolivia es difícil porque vos tenés que tener el tema productivo directo, que generalmente en Santa Cruz es agroindustria. Sí, pues. Entonces, ese proceso desde el productor hasta el tema de industria, pasando por el tema de almacenamiento y todo, necesita una mayor cantidad de mano de obra. Por eso es que en Santa Cruz es sostenible, no está tanto en la inversión que es minera, extractiva o de hidrocarburos, que la absorción de mano de obra es mínima con relación al sector agropecuario. Entonces, es por eso que estas políticas deberían manejarse sectorialmente, sentarse la gente y buscar la sostenibilidad, sobre todo de los montos que se tienen que pagar. Y el Estado debería trabajar en algo que es fundamental, que es la complementariedad del sector productivo. Ponele un caso, cuando vos hablas con una gente te dicen, ¿qué es lo que prefiere? Yo prefiero pavimento. ¿Por qué? Porque con el pavimento sube mi terreno, mi auto no se embarra, yo estoy a 4 cuadras del micro, pero se acuerdan de un enfermo cuando lo tienen en la clínica y tienen que vender el terreno, tienen que vender el auto, tienen que vender todo para pagar la curación de un pariente. Entonces, el Estado es ahí donde tiene que apoyar con el tema de salud, porque esa mano de obra, como no tiene un buen seguro, por ejemplo, el tema de la caja, que no tiene una buena atención, termina pagando esos servicios extra y siendo un costo para la familia. Entonces, si no se complementa una política salarial también con un programa de salud que te permita esa mano de obra pueda reproducirse tranquilamente. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? El que tiene plata se va a Chile, se va a la Argentina para tratamientos, por ejemplo, de un cáncer. Ya la gobernación lo que está haciendo es comprar un acelerador lineal, que esperemos que hasta fin de año ya lo tengamos instalado porque es muy especializado. Es todo un lío, ya, sí. Porque definitivamente el tema de radiología ya no puede ser en una ciudad de 2 millones de habitantes, entonces tal vez se comprará otro el otro año. Se está trabajando seriamente, a pesar que no es un negocio político
le dijimos al gobernador, pero dijo es una cuestión de responsabilidad si queremos seguir apoyando todo este tema de la mano de obra, y en eso tiene que trabajar el Estado, que no lo ha hecho bien. El gobierno en los últimos 8 años no ha invertido en salud. No hay ningún crédito que haya venido para salud, para equipamiento. Ahorita quiero que hablemos de eso, pero primero escuchemos a doña Susana Cadena para seguir con el asunto del incremento salarial. El 10% afecta demasiado a la pequeña empresa, y después quiero que veamos cuál es el costo para el gobierno departamental en los servicios, precisamente, porque ustedes van a tener también que erogar más dinero, que significa menos obras y menos servicio social. ¿Ok? Dale. Para cualquier micro, pequeña, mediana empresa, esa disposición realmente es muy fuerte, siendo que la micro, pequeña, mediana empresa tiene un margen de utilidad realmente mínimo, ¿no? Que no está como para soportar un incremento en ninguna de sus variables, ni salario, ni materia prima, ni nada. No, la micro y pequeña empresa, la mediana empresa no está en condiciones. Realmente los márgenes de contribución que se tiene, el margen de utilidad final de la micro y pequeña empresa es mínimo, y ese margen de utilidad es el que va a la reinversión. Con esa reinversión se puede obtener más tecnología, maquinaria, y una microempresa puede crecer. Y si esto se va disminuyendo, realmente se le torna dificultoso. Más el incremento de ahora, yo creo que nos vamos a ver en serios aprietos, y es muy probable que algunos tengamos que cerrar o reducirnos a trabajar de manera unifamiliar, para no tener las obligaciones. José Luis, la mayoría de las micro y pequeñas empresas son muy tecnologizadas, es decir, la máquina de coser, así sea muy chico su negocio, es tecnología, porque su posibilidad de ellos no está en que alguien costure a mano, está en la maquinita que compran, que cada vez tiene que ser mejor, porque etcétera, etcétera. Uno los escucha hablar y pareciera que exageran cuando dicen vamos a tener que encogernos, vamos a tener que ser unifamiliares, porque en una de esas se acaba todo. ¿Exageran? No, yo creo que no, Carlos, porque vos tenés que analizar de que, ¿qué es lo que sucede aquí? Bolivia, con todo el buen trabajo que hace la aduana, hay muchas cosas que entran de contrabando y no pagan impuestos. Y además, muchas veces no se sabe de dónde viene el capital que trae esa plata. Entonces, ¿qué no les cuesta? Entonces, pueden comprar a un precio y vender a otro. Acá no. Aquí, cuando ya sos pequeño y mediano, sobre todo pequeño, mediano empresario, tenés que sacar tus costos, porque estás registrado, ¿ya? Y al tener tus registros, tenés que tener tus costos, tenés que tener tu mercado. ¿Y en qué mercado vas a competir? Cuando tenemos las ferias, por ejemplo la del Alto, donde te llega desde un alfiler hasta un camión, ¿ya? Y entre jueves y domingo lo estás manejando ahí, lógicamente entrar a competir en un mercado de esos es muy difícil. Por ejemplo, el tema de la ropa. Entra tanta ropa usada que ya definitivamente ese pequeño mediano artesano que hace el tema de ropa nueva, esto, lo otro, está casi imposibilitado de crecer. Tiene que tener un aumento de 27%, lo saca de mercado. ¿Por qué? Porque ahí está la ropa china, están las poleras chinas, está la ropa de aquí, está la ropa de contrabando, que la traen y que está en el mercado y está por todos lados. Entonces, las manufacturas, que es un factor fundamental en el tema del crecimiento, o sea, y de generación. Exportar ya ni pensar. Ya ni pensar, porque ¿a dónde vas a exportar con los costos que tenés? Frente a lo chino, digamos, que es lo más barato. Efectivamente, que es lo más barato. Entonces, ahí ya vas, por eso hay que analizar rubro por rubro. Cuando yo veo a los pequeños y medianos, lógicamente ellos tienen muchas veces un nicho, o sea, tienen que producen un cierto tipo de ropa que la llevan a Estados Unidos, ¿ya? Y la exportan. Pero si su costo, como dicen ellos, las utilidades que tienen es para ampliar una máquina, para ampliar esto, al final terminan incorporando la mano de obra familiar. Que es lo que también en Europa se maneja mucho como una experiencia muy exitosa, el tema de las empresas familiares, porque justamente tus costos
se vienen un poco a... Se quedan ahí. Lo que pasa es que se racionalizan, porque al final vos a un familiar le decís, sabes que este mes no te puedo pagar, te voy a pagar la mitad, después arreglamos. En estos casos no, donde hay una planilla, donde hay un compromiso, entonces la exigencia del trabajador es muy grande de decir, no, usted me paga, no importa de dónde saque, préstese plata, no, es que fíjate que no hemos podido vender. Entonces, es un drama para el empresario, sobre todo el pequeño y mediano, cuando vos de pronto le decís, oiga, aumenta 27%. Es peor si tiene que vender en lo local frente al contrabando y a otras competencias. Frente a un contrabando que no sabes en primer lugar de dónde proviene la plata, muchas veces no tiene costo, porque lo único que hacen es utilidad de las operaciones que hacen. Entonces, ese es un tema que mientras más informal la economía, es mucho más competencia que tiene el productor industrial nacional. Entonces, pequeño, mediano y grande. Es lo mismo que sucede en todos los sectores. Por eso cada sector, y yo creo que aquí el gobierno está bien las intenciones, en un año político lo que no debería ser tan irresponsable el gobierno de hacer publicidad con esto. Debió dejar que tanto los empresarios, inclusive la OIT, te determina de que tiene que haber tripartito, tiene que haber Estado, un Estado fuerte que controle una negociación entre privados y también el tema que corresponde salarial entre trabajadores, empresarios, con el Estado de árbitro, pero no con el Estado diciendo, oye, aumente tanto y usted pague de donde sea. Además, señor, comparta sus ganancias. Claro. ¿Ah? Y el tema es que hacen demagogia con la plata ajena, ¿ya? Porque en las empresas públicas estratégicas no sabemos si hay utilidad, no hay transparencia, nadie sabe si ganan y pierden. Por ahí sale un dato que han generado 6.000 millones, que si las sacas a yacimientos todas han perdido. Ya estamos viendo... Dice el gobierno que no es cierto, han hecho una conferencia de prensa. Yo lo que creo es que ellos deberían presentar los estados financieros y no los presentan en ningún lado. Y debería haber la información clara, así como la gobernación presenta sus datos. Ahí viene el tema de que nosotros tenemos que presentar cada 10 de mes la ejecución centavo por centavo, y si no la presentaste cierran la cuenta. Aquí nadie sabe. Está en el SIGMA el dato de la ejecución, pero se aumentan, suben, bajan, los presupuestos se manejan como si fueran chicles, lo inflan, lo bajan, lo suben. Entonces no hay seriedad en el manejo de presupuesto. Entonces cuando determinan aumentar, por ejemplo, yo digo, este 10% al básico y este 20% al mínimo, ¿les va a afectar en las minas como Colquiri, como Guanuni? Lógicamente que les va a afectar. Supernumerarios. Claro, donde hay supernumerarios. ¿Cuánto es lo que están? Yo me acuerdo que una vez la Contraloría denunció, cuando había la pelea de que uno de la COP, no sé cuál, ganaba 35.000 bolivianos, que ganaba más que el presidente y que le iban a hacer juicio. No pasó nada. Entonces, algo está pasando mediante una política salarial que no es coherente con los sectores, sobre todo, básicamente con el pequeño y mediano productor, que tiene que estar al centavo calculando, y está a un paso de la informalidad. Porque llega un momento en que vos decís, bueno, ya no le puedo pagar muy bien, la cierro y abro con otro nombre, a nombre de otro, y saqué a toda la gente y empiezo de cero. Entonces los beneficios de antigüedad de esto, los pago, los liquido y prefiero cerrar. Entonces, es aquí donde hay que tener cuidado. Y este tipo de medidas, el gobierno tiene que ser más serio en manejarlas, porque no todos van a poder pagar este aumento salarial. Ahora, llevémoslo al campo público de la administración del gobierno departamental. Ya. ¿Esto cuánto les va a costar al gobierno departamental, que ya pagan ítems de profesionales que debieran ser responsabilidad del Estado, que les han trasladado a ustedes el ítem, pero no les han trasladado el dinero para pagarle? Esto de aquí, ¿cuánto va a restar las posibilidades que se tiene de hacer finalmente servicio? Nosotros, en primer lugar, tenemos una limitación. El 15% va para sueldos, salarios y gastos de funcionamiento. Si nosotros gastamos 15,0001, es malversación de fondos y se va fuera el gobernador, porque eso es lo que buscan siempre. Ya. Y por eso es que el ministro nos da la mitad del techo y después nos anda poniendo los adicionales, que al final terminamos de ese 15 trabajando con el 8, a veces 9. Entonces,
aquí sucede de que ese 15% nosotros no podemos movernos. El 85% tiene que ir a lo que es inversión o pago de deuda. Entonces, nosotros tenemos esa limitación. Para nosotros vamos a tener que analizar seriamente esta cuestión de la medida del aumento. No sabemos si va a dar, no va a dar, porque tampoco nos vamos a meter a subir los sueldos si no va a haber de dónde pagar. Y si va a ser malversación porque estamos con el 15% restringido. Y como está la discrecionalidad del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cuando te fijas techo, a veces te puede disparar todo negativo y no tengas ni siquiera para funcionar. Entonces, no hay seriedad en lo que es la fijación de los techos con los cuales uno se pueda mover a nivel real. Entonces, a nosotros nos dan el techo menor en la mitad y para las empresas públicas estratégicas el techo es superior al que tienen en el gasto, entre ingreso y gasto. Entonces, pero para universidades, municipios y gobernaciones es la mitad, ¿ya? Pero esas son las jugadas para evitar inflación, para un montón que no se ejecute que tiene el ministro. Entonces, nosotros sí, donde vamos a tener un boquete bastante fuerte es en el tema de salud. Porque nosotros hemos regularizado, hemos creado 773 ítems el año pasado, ¿ya? Porque los 773 ítems estaban que con contratito, que estaba aquí, entonces cuando hablamos con el gobernador dijo regularicen todo de una vez para que no estemos con estas cosas, y se regularizó 773, y aparte pusimos 300 ítems, 273 a 300 ítems más. Hemos regularizado más de 1000 ítems nosotros, más los que tenemos, 400, 1500 ítems que nosotros... Casi 150 trabajadores más, por decir. Son aproximadamente... Son casi 1000 trabajadores que no los teníamos el 2011. Que recién nos lo que te digo son 150 sueldos más. Exactamente. De gente que no va a trabajar, pero hay que ponerlo. Porque vas a ver que cuando salga el decreto, como le tienen miedo a salud, como le tienen miedo a las Fuerzas Armadas, como le tienen miedo a la policía, como le tienen miedo a los maestros, ahí sube más. Entonces vamos a ver, por eso vamos a esperar que salga el decreto reglamentario para ver cuánto es el impacto. Pero al hacernos cargo de los hospitales de tercer nivel y regularizar esos ítems que estaban volando antes, que los podías hasta no contratar, esto que es lo que hace a veces el municipio, por eso fue la huelga de hoy, porque el municipio no le paga 18 o 20 ítems, que al final, digo, son burreras con relación al paro de un día que pueden hacer los de salud. Entonces, ahora, algunos piden que Santa Cruz necesita 3000 ítems, sí, pero los ítems son responsabilidad del gobierno central, no de la gobernación. Nosotros estamos apoyando y hemos con los hospitales trabajado, y el año pasado hemos creado esos 1000 ítems aproximadamente, que es lo que más o menos nos ha solucionado el tema de salud, porque en una ciudad de 2 millones de habitantes tener solo 6 hospitales de tercer nivel es una barbaridad. Pero se está trabajando, a pesar que manejamos menos del 1% del presupuesto general de la nación. Eso seguramente cuando salga la reglamentación va a ser un boquete muy grande, que lógicamente el monto que va a sueldos de los médicos y del sector de salud se deja de invertir en lo que son carreteras, en lo que son escuelas, desayuno, almuerzo escolar, regalías, todo eso que van a los municipios. Entonces eso nos obliga a una reestructuración. A nosotros que tenemos un cierto nivel de ingreso nos obliga a reestructuración. Imagínate lo que puede suceder también en los municipios más chicos, en los cuales ellos no pueden ir más allá del 25% del ingreso corriente recurrente de ciertas de coparticipación. Sí. Se les complica más. Entonces muchos ni siquiera cumplen con el aumento salarial porque no les da, porque se salen del 25%. Entonces, para nosotros el golpe más duro es el tema de salud, porque salud es un barril sin fondo. O sea, nunca la gente está conforme, a pesar que los hospitales de tercer nivel no son un negocio político porque solo llega el 7%, patologías caras y son 4 turnos de 6 horas. Entonces es mucha gente la que trabaja en ese tiempo, pero se está haciendo el esfuerzo para solucionar. Pero además ahí no puedes decir, ¿sabes qué? Vamos a cortar uno de los turnos porque viejo, las 24 horas la gente necesita atención de salud. Entonces, por eso es que nosotros lo hemos tomado con seriedad el tema de la salud y estamos este año invirtiendo más de 25 millones de dólares en equipamiento, lo que no ha hecho el municipio ni
ni el gobierno en los últimos 8 años. Entonces, porque Santa Cruz, si querés mantener el equilibrio de crecimiento, que es a mano de obra, porque ¿qué es lo que pasa, Carlos? Una persona enferma en tu familia te distorsiona todo el funcionamiento. Y eso te perjudica en el trabajo, le perjudica en el trabajo al hermano, al primo, que están pendientes, que si está mal, que si conseguiste la medicina, que si... Entonces, lo que hemos buscado nosotros como gobierno autónomo departamental, y esa fue la instrucción de Rubén, de que atendamos el tema de salud, porque para que la gente pueda tener dónde llevar la gente enferma y no tenga que estarse preocupando de buscar que el medicamento aquí, que dónde lo atienden, que la emergencia. Por eso es que se ha trabajado durante todos estos 2 años en equipamiento y en esos 1000 ítems que no nos correspondía, Carlos. Eso debió haberlo puesto el gobierno central, que por cierto, del 100% que se destina a salud, solo llega el 5% a Santa Cruz. Yo quiero ver qué dicen los diputados y senadores, sobre todo del MAS, cuando comiencen a reclamarle que solo el 5% de los recursos de salud llegan a Santa Cruz, cuando debería llegar por población mínimo el 25%. Entonces, la gobernación está haciendo ese trabajo, porque si no lo hace el gobierno y no lo hizo en su momento el municipio, tenemos que cubrirlo. Y este aumento salarial en lo que son los hospitales de tercer nivel nos va a hacer un boquete bastante grande. Ok, te agradezco mucho. Vamos a ver si en unos 10 días conversamos sobre el tema del pacto fiscal y esta indefinición que finalmente sigue haciéndonos daño, ¿ok? Gracias, Carlos. Te agradezco a vos. Vamos al corte.